Son muchísimos los textos de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, que se refieren a la importancia de los ancianos y las ancianas. Entonces vamos a recopilarlos porque, como repito, son centenares los textos. Los hemos leído, pero hay que resumir porque el tiempo es corto. Entonces vamos a comenzar por el primero. Lo encuentra usted en el libro de Proverbios, capítulo número 20, verso número 29, que dice textualmente lo siguiente. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Palabra de Dios. Libro Primera de Timoteo, epístola Primera de Timoteo, capítulo número 5, verso número 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a las ancianas como a madres. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. Con toda pureza es palabra de Dios. Y como lo comentamos hace algunos minutos, en la antigüedad era un honor ser anciano. Era un honor ser anciana en la antigüedad, o yo diría que hasta hace principios del siglo pasado nomás, se le guardaba el honor a esa persona, el respeto que se merecía esa persona, por ya llevar más de medio siglo de existencia en este planeta Tierra. Tenía mucha sabiduría, mucha experiencia de la vida, entonces había que dejarla hablar, había que tenerla en cuenta, se le daba el lugar de privilegio, y aquí está en la Biblia. Dice en esa misma epístola primera de Timoteo, en el capítulo número 5, pero ya en el verso número 17, lo siguiente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Repitamos. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Dice la Biblia textualmente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Palabra de Dios. También hace algunos minutos tocábamos el tema de cómo hasta principios del siglo pasado había concilio de ancianos en el mundo. No era solamente en Colombia, no, en el mundo o en Latinoamérica. Existían los concilios de ancianos en donde los jefes, presidentes, gobernadores, alcaldes acudían a los ancianos para pedir una orientación, un consejo, cosa que desapareció hoy en día, repito. Y en la palabra de Dios, en la epístola a Tito, en el capítulo número 1, en el verso número 5, corrobora y confirma lo que yo estoy diciendo y dice textualmente lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Repitamos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es palabra de Dios. Y un poco más adelante, en esta misma epístola de Tito, pero en el capítulo número 2, hace una breve reseña de lo que deben tener los ancianos para ser poseedores de ese título, de los concilios, ¿no? Dice lo siguiente, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hay que tener también en cuenta eso, ¿no? No era cualquier ancianito por ahí, de esos tercos, de esos desobedientes, de esos que no se los aguantan en la casa, porque ese es el otro capítulo. Esa es la otra cosa que también hay que comentar, porque se vuelven insoportables, se vuelven que no se los aguanta pues nadie, y sobre todo tercos y tercas, y entonces la familia se pone, ¿qué hacemos con este señor? Que porque es anciano pues, pero se volvió muy terco. Hay que pedirle atención a ancianos y ancianas. Si me escuchan, pídale a Dios sabiduría para que usted, aparte de que no se vaya a convertir en un estorbo, sea visto con buenos ojos
sea visto como un verdadero hijo o hija de Dios, de modo que adquiere ese respeto. Es una persona tranquila, sobria. Aquí está, aquí está. No hay que hablar mucho. Epístola de Tito, capítulo número 2, verso número 2, que dice lo que estamos hablando. Que los ancianos y ancianas sean sobrios y sobrias, serios, serias, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cómo le parece? Y hasta hace referencia a las ancianas. Mucha atención, que aquí nadie se escapa. Y dice, ya hablamos de los ancianos, y las ancianas, dice la Biblia, la palabra de Dios, Tito 2:2, que ahora en el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estoy leyendo a propósito, palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Recuerdan que también les comenté hace algunos minutos de cómo desaparecieron en los templos, en las iglesias, en las parroquias, en los sitios de congregación, católicos o cristianos, la influencia o la atención de los ancianos y las ancianas. Ahora no, desaparecieron, ahora todos son jóvenes. Los que deciden las cosas son los jóvenes. Pero la Biblia habla de este tema. Epístola de Santiago, capítulo número 5, verso número 14, que dice textualmente lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Epístola primera de Pedro, capítulo número 5, verso número 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Repitamos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro. Ya era anciano en ese entonces cuando escribió esto seguramente, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y envía estos consejos, ¿no? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Palabra de Dios. Y muchos jóvenes al escuchar dirán, esto que voy a leer, dirán, no, yo no voy con esa, yo no estoy de acuerdo. Bueno, esté usted de acuerdo o no está de acuerdo. La epístola primera de Pedro, en el capítulo 5 también, pero en el verso número 5, dice textualmente lo siguiente, mucha atención. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Repitamos, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, palabra de Dios. Y para ir resumiendo diríamos que es un privilegio, un premio que Dios le da a los hijos que ama, el que vivan por muchos años. Es decir, llegar a anciano o anciana, atención ancianos y ancianas, es un privilegio que pocos tienen en el planeta Tierra. Escuche y mire las noticias, cómo se está falleciendo la gente a los 40, a los 30, a los 20, a los 50 por enfermedades. Si usted tiene más de 50 años, comience a mirar hacia el cielo y dele gracias a Dios, porque, repito, es un premio que Dios le da a sus hijos que ama. Es un privilegio que pocos poseen,
el llegar a 50, 60, 70, 80, 90 y hasta 100 años es una bendición. ¿De quién? De Dios. Y atención a propósito a los que están jóvenes todavía. Que creen que la juventud es eterna. La eterna juventud. Dios les manda a decir lo siguiente. Búsquelo en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, a partir del verso número 1. Lo que sucede, lo que nos sucede a las personas que estamos entrando en ese periodo de la adultez, de la vejez, de la tercera edad, de los años dorados, como usted lo quiera llamar. Eclesiastés capítulo 12, verso número 1. ¿Qué dice? Para los que se creen que nunca van a envejecer y lo que le pasa a uno cuando ya llega a esa edad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas y el sol y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Vamos a repartir el primero y los últimos textos, porque son un resumen de lo que estamos hablando el día de hoy en este importante programa que hemos dedicado para los ancianos y las ancianas, los abuelos, las abuelas, los de la tercera edad, los de los años dorados, que dice textualmente, esto especialmente para los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y miren y escuchen cómo se veneraban a los ancianos en la antigüedad. Está en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, lo que pasó en el comienzo de la humanidad, en el capítulo 19, en el verso número 32, un mandamiento, una orden que daba Dios en ese momento y que dice textualmente lo siguiente. Levítico capítulo 19, verso número 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Repitamos. Levítico capítulo 19, verso 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Es palabra de Dios. Te adoramos, Señor. No se vayan, por favor, de la sintonía, porque vamos a rematar, a cerrar este programa especial de homenaje a nuestros ancianos y ancianas. Hoy no es el día de los abuelitos y de las abuelitas, pero ya es la hora, pues, de rendirles un homenaje y que este homenaje sea continuo para quienes ostentan ese título, ese privilegio, ese honor, ese trofeo de ser ancianos y ancianas. No se vayan, ya regresamos.